Meterme en algo antes de arrancar directamente con el libro que tenés. Dale. Cierre de los talleres este año Cierre de los o del. talleres. La semana pasada hicimos con los dos grupos, así que por este año se para la maquinaria. Arrancaremos en mediados de marzo, abril del año que viene. En la casona, como siempre, En el la lugar. casona, Hermoso sí, lugar. hermoso lugar, estamos súper agradecidas, además siempre nos cuidan, nos llevan algo, nos tienen ahí esperando con algo lindo, más allá del lugar que es Hermoso. muy disfrutable, muy Aparte, como ameno. decís vos siempre, la energía que hay en el lugar es linda, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Lo súper disfrutamos, nos apropiamos como de todos los espacios, así que es como una casa así para disfrutarla. Aparte, cada vez que viene alguien que está relacionado al taller o que viene, siempre también lo cuentas desde el lado que lo estás contando vos. Más allá de lo que hay que trabajar, laburar en el taller, Sí, no, hay no, otra sí. cuestión, ¿eh? Dicen también No, otras pero se cosas de mí, disfruta. pero bueno. Te estuvimos peleando la otra vez con Miriam Grimaldi acá. Sí, 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 no, Miriam. ¿Qué tenemos el día de Today, Dani? Mira, te traje, te diría que esta es la novela del momento. La estirpe se llama. Ujú. Después, los que puedan seguir en redes y vean la tapa, porque la tapa es un arte de... Es una reversión de un cuadro muy conocido que se llama La Vuelta del Malón, que lo hizo en el 2004 María Pinto. Es una reversión, como van a ver, que es hecha como parecen muñequitos, De ¿no? Playmobil. Sí, pero es una reversión del cuadro famoso La Vuelta del Malón, que es como medio irónico en Ujú. relación al contenido del libro. Carla Maliandi es la autora. Carla Maliandi en realidad es más conocida en el ámbito del teatro. Es dramaturga y directora, ha estrenado como 7 obras y está formada, bueno, en escritura y en dramaturgia, sobre todo en la Universidad de las Artes, donde ahora también da clases en la licenciatura de escritura que hay en IUNA creo que es Y una, sí. el diminutivo, o las siglas, algo así. Bueno, mira, me llega esta novela por una suscripción en la que estoy inscripta, valga la redundancia, vengo de una academia de literatura y no tengo vocabulario, ¿no? Y esta suscripción, bueno. Y la tenía ahí como, tenía 2 libros previos a esto para leer, pero de golpe veo que explota en las redes y que la está leyendo Cabezón Cámara, la está leyendo, bueno, Selva Almada la leyó, de hecho, es la que escribe algo en la contratapa. Como las escritoras que están ahí en toda la En el top pomada, 5 en la pomada. la, el top 5 estaba leyendo La Estirpe y todos como no queriendo adelantar nada, como, ay, no sé bien qué decir de este libro, pero es maravilloso y no sé qué. O sí, lo terminé hace unos días y no sabía qué decir, quería decir unas palabras y no sabía qué decir y dije, no, listo, todo pasó a Va. lista de espera y lo agarré el fin de semana, me quedé fascinada. La verdad, me pasó, no sé, los últimos 2 libros con los que me pasa esto fue en 2019 con Cometierra de Dolores Reyes, me pasó una sensación similar. Y el año pasado, si bien es un libro que tiene un par de años más, yo llego a este libro el año pasado, que es Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara. Que me pasó eso, que dije acá hay algo distinto, me flashó, ¿Te impactó? me impactó por otro lado. Mira, La Estirpe te atrapa desde el inicio porque abre con una situación que por lo menos a mí me resultó muy atractiva. Una mujer en sus cumpleaños de 40, en una fiesta así como la que te imagines, se cae esas bolas de cristal, Sí. se le cae en la cabeza Era el y disco que. sí, Mirá. claro, tipo disco, se le cae en la cabeza, un golpe que es leve aparentemente, pero se despierta y se perdió la memoria, ¿no? Toda la memoria. Toda la memoria, si no se acuerda de quién es, no se acuerda de su nombre, no se acuerda de su marido, tiene un hijo pequeño del que tampoco se acuerda, de su familia no se acuerda y tampoco se acuerda de cosas históricas y tiene como un pequeño problema en el lenguaje que después va derivando en otra cosa, ¿no? Entonces, lo primero, o sea, no se acuerda ni en una charla que tiene con el marido, decir, bueno, pero a mí qué cosas me importaban, qué me gustaba, como nada, ¿no? Empieza como a no conectar, ¿viste? No, no, Ya, te iba a decir, empieza como a tratar de reconstruir esa memoria. claro, entonces empieza eso, llega a la casa, tiene que descansar, empieza a ver si sabe leer o no y a veces empieza a poder leer y de golpe se le nubla todo y en el renglón siguiente no reconoce las palabras. Hay en momentos donde habla y se da cuenta que los demás no la entienden. Tiene una escena tiene una escena muy interesante con una niña en la calle, que ella en un momento que sale a la calle y ve a una niña que está como pidiendo, vendiendo pañuelos, algo así, y la invita a comer,
y le invita a comer una pizza a un bar y le dice a la nena, vos me entendés cuando yo hablo raro, porque ella tampoco, como el discurso de la novela, la narradora es esta protagonista, Ana, ¿no? ¿Está en Entonces, primera persona? está en primera Mirá. persona, entonces hay un montón de veces que vos no tenés conciencia de que ella no está, a menos que te diga que no sabe esa palabra, que la pregunta el significado de una palabra, entonces hay toda una secuencia sobre el lenguaje. Qué difícil la construcción de eso. Además de que es escritora y profesora universitaria, y lo primero que le dicen, bueno, estabas escribiendo un libro. Y tiene Mónica, la mujer que trabaja en la casa, le muestra otros libros publicados por ella. Esto lo escribió usted, señora, le dice, es como Mónica es el personaje como que la orienta y que la contiene un poco. Y tiene un escritorio tapado de cajas y de cosas porque estaba súper metida en una historia que en realidad era una historia familiar. Y de ahí viene esto de la estirpe. Y mientras esta mujer en esta subjetividad personal está siendo borrada, una de las cosas que le pasa es que no puede incorporar el nombre del hijo, y de hecho no lo dicen en toda la novela, entonces es como el chico está tomando la leche, Alberto, que es el marido de Alberto, está preocupado porque no puedo retener el nombre del Ay, chico. me imagino que debe ser una novela tensa todo el tiempo. ¿En general o no? No sé, no Mirá, me fascinó tanto la red que va tejiendo, porque tremenda. tiene muchas cosas calladas también, muchas cosas vistas desde una parcialidad muy interesante que es la mente de ella y los sueños. Este libro sobre el que está escribiendo, y por eso la tapa de La Vuelta del Malón, es una historia de un tatarabuelo que era director de orquesta del ejército de Roca y que fue a la conquista, no mal dicha conquista, la campaña, bueno, La al masacre, el genocidio, genocidio. pero no acá en Patagonia, sino el que se hizo en Chaco. Ujú. Entonces tiene mucho de esa cosa más norteña, las reminiscencias estas. Y la historia que corre en la familia es que en una de estas matanzas, o sea, una matanza de aborígenes, a una tribu particular, él encuentra una niña de unos 9 años en este lugar, como ahí sobreviviendo, viendo a todos los muertos alrededor, se la mete abajo del poncho y se la lleva a la casa, y es la criada de ellos de toda la vida. Entonces esta historia familiar y este tatarabuelo que para toda la familia es un héroe, ella está intentando escribir una novela de otra cosa, pero ahora no se acuerda nada. Entonces se encuentra con todas esas cajas, anotaciones, la música, y ella sueña con una niña y con una banda militar. Y le llegan cosas, no sé, postales de los aborígenes, que en una época se hicieron postales como exotismo, una cosa criminal también dentro de todos los crímenes que se cometieron contra las comunidades, ¿no? Que se siguen cometiendo lamentablemente, pero en esa época como tan explícito. Eh, y entonces hay una cuestión de que la historia, esta matanza que fue hace más de 100 años, esta historia la toma a ella y quiere saber más, y leyendo con mucha dificultad, a veces puede leer 3 renglones y quiere escribir este libro, pero no puede escribir oraciones seguidas o escribe oraciones muy cortas, se las quiere dictar a Mónica, a veces escribe ¿Mónica palabras, sería el afánico de Borges, una cosa así, no, más o menos, o Mónica no? sería como la mujer que le ayuda en la casa, la que limpia y cuida al nene. Ah, ok. Pero es como ella la llama y le dice, Mónica, escribime esto, porque a veces ella se olvida escribir, a veces escribe. No sabes lo que es, porque mirá lo que es el libro, que es corto, Sí, a eso te iba a decir. pero ¿Dónde? tiene una forma de estar escrito que dice muchísimo, y además esto. Y tiene algunas escenas, vos hoy justo mencionaste a Borges, tiene que son, te diría, 2 renglones de esas descripciones que tenía Borges de la Pampa, y del fuego y de la guerra y de esa cosa que pasó en este país, ¿no? Y de esa pampa sangrienta y de los atardeceres y de cositas así pinceladas, ¿viste? Y esta historia la va ganando en un punto que la gana el lenguaje. Ella de golpe sin darse cuenta, empieza a hablar en lengua y está en un grupo de terapia grupal y empieza a hablar en lengua, y hay un aborigen del Chaco que le contesta y le dice, usted está hablando en com. Y Wow. después ella empieza a hablar en toba. Entonces el marido trae a una profesora universitaria porque dice, vos seguro que estabas aprendiendo a escondidas esto, o no me dijiste, pero lo estabas aprendiendo para tu investigación del libro. Y le empieza a hablar a la profesora y la profesora le dice, no te lo puedo traducir porque está hablando un dialecto muy cerrado. Esto es como si lo hablara un nativo. Yo como segunda lengua
no la alcanzo a entender. Entonces, vos decís, ¿qué pasa? ¿Es esta niña que está volviendo a través de esta mujer que perdió la memoria? ¿O qué está pasando acá? Y ella está como muy metida, bueno, y después pasan otros detalles, qué sé yo, y cuestiones que no voy a develar por la trama, pero va por ahí. Por eso me pareció originalísimo. Va en la línea de las novelas de transformación, ¿viste? Y de esta cosa medio ahí rozando. Pero bueno, emerge muy fuertemente esta historia sangrienta argentina, ¿no? Desde otra perspectiva la aborda de una manera genial, entonces. Claro, y bueno, leía una nota donde hablaban precisamente acá la Vuelta del Malón, en el cuadro, lo que se ve es un aborigen robándose a una blanca, ¿no? Eh, pero en realidad en la novela pasa todo lo contrario, porque es el tatarabuelo el que se roba a esa niña. Y decían como, ¿por qué esta imagen que en realidad es como un espejo de lo que pasa en la novela? Pero también está esta mujer blanca, descendiente de este hombre que fue el opresor, que está siendo como medium de alguna forma de esta historia, ¿no? Está bellísimamente escrita, es atrapante, cómo esta mujer va construyendo con retazos, con cosas que se acuerda, con sueños, sobre todo los sueños. ¿Lo onírico Sueña. trabaja mucho la novela? Sí, se trabaja lo onírico y esta cuestión de que ella está alejada de su cotidianidad y de sí misma y su historia personal empieza como a perder peso y color y sale esta historia que es la historia del país, digamos, ¿no? La verdad que me pareció un hallazgo, por algo todo el mundo está hablando de esta novela en este momento y ahora nosotros también. Es nada, salió hace 2 meses, creo que en octubre la editaron. Pregunta que tiene que ver, digamos, está relacionado con esto, pero digo, vos como tallerista, como una poeta y además escritora que da talleres de escritura, estas cuestiones, estas construcciones que se realizan, que parecen una forma de tejer muy, pero muy compleja y muy, muy difícil, cuando salen esto, como aparecen las películas en el cine, ¿no? Aparece una película que su trama, su concepto, su modo de ser cambia o transforma por ahí lo que venía en la trayectoria de la literatura. Sucede con este tipo de novelas, sí, ¿no? yo por eso le Hacen escribía, quiebres, digo. sí, por eso le escribía en varias novelas contemporáneas Mirá, que están, en ese tinte. que tienen un tinte de esto, de un lugar que es un borde, que no es un realismo, ¿no? Ujú. Y no sé, las aventuras de la China Iron es la vida de la China, mujer de fierro, Iron por fierro. Ujú. O sea, ¿qué le pasó a la China que en el Martín Fierro la nombran en 2 renglones como madre abandónica, se fue con el hijo del juez, no sé qué? No es el hijo del juez. Sé el Martín Fierro, señores, pero no me voy a detener. Pero digo, contada, y en esa historia que cuenta esa chica que a los 14 años la casaron con un hombre y nadie se importó más de ella, es revolucionario, ¿me entendés? Y también hay un gustito a siglo XIX en varias de las producciones actuales de la literatura, porque creo que, bueno, viste, en esta novela digo, es su La historia vuelve. parte de la historia que vuelve a emerger, ¿sí? Porque claramente no, primero que es muy reciente y después que sigue ahí. Latente, está latente y Sí, viva. claramente. Puede ser, esto te lo pregunto así desde el desconocimiento, pero puede ser que hay veces que la historia se llega, la historia oculta generalmente, o la que está escrita también en muchos sentidos, hay veces que no llega a determinadas personas por la historia en sí, no por la historia, por el trabajo de documento, documentación, etcétera. Pero son como herramientas también que algunas personas que no van a ir a la historia, no quieren a veces ir a la historia, de repente se enamoran de la novela, les gusta la novela, la trama, cómo está escrita, etcétera, y sin querer, queriendo, diría el chavo, le llega, ¿no? Son empapadas por esa historia que uno está Sí, contando. precisamente, O como digo despierta esto, eso. sí, como la historia emerge y nombra cosas, y nombra pueblos, y nombra palabras, y nombra cuestiones como esto, por ejemplo, a mí lo de las postales me llamó mucho la atención y lo investigué, después nombra la masacre de Napalpí, y hacen una cosa que no, es eso, no hay un capítulo histórico donde te contextualiza lo que pasó en el Chaco, ni nada por el estilo, pero sí te despierta muchas. Bueno, hay una escena donde cuenta cómo llegaba el ejército, iniciaba el ataque y atrás venía la banda y tocaba
y ella lo ve en un momento como que la banda era un arma de guerra también, como que viste, la banda se ponía atrás y tocaban esas marchas militares y avivaban esa batalla y como daban fuerza moral a los soldados. Y ella, por eso ella tiene toda una secuencia cuando va a escribir el libro al respecto a tonalidades de canciones de las bandas, ¿no? Y esa música es una música que retorna, porque para alguien esa música significó la muerte, ¿no? Y para esta Qué chica de la bueno. cual ella de alguna manera iba a recuperar la historia, ¿no? La verdad que además la autora, digo, es la segunda novela que escribe, ¿no? La primera novela la escribió en un taller literario y esta dice que tardó 4 años en escribirla, que la escribió en absoluta soledad, que no la iba mostrando como en taller y eso, sino que se le iba mostrando a su compañero, y que fue muy trabajosa, y me imagino que sí, porque tiene realmente un laburo con el lenguaje muy interesante, y este laburo desde la protagonista, que pierde el lenguaje, que es Tremendo, invadida por una lengua tremendo. distinta, por ejemplo, ¿no? Y que a la vez esto de que puede leer y que no puede leer, bueno, esa cuestión se hace como digo, es un laburo muy puntilloso en ese Totalmente. sentido y tiene pasajes poéticos y además esta mujer en el extrañamiento total de lo que es el mundo, viste que se encuentra un día con un chabón que le estaba arreglando algo en la casa, uy señora, no pude ir más, pero no se piense que la dejé plantada, qué sé yo, y ella lo mira como onda, no tengo idea de quién sos, te tengo que conocer, o sea, Claro. y después tiene una cosa muy graciosa también, porque ella era profesora universitaria, no aclara si de literatura o de historia. Yo diría que de literatura. Una mañana se levanta y empieza a repetir un poema de Guido Spano, que es un poeta argentino del siglo XIX. 19 o principio del 20, bueno, por ahí. Y le dice al marido, esto lo escribí yo porque se lo acuerda de memoria. No, ese es Guido Spano. Dice, vos estabas escribiendo un libro porque tu tatarabuelo estaba en el ejército de Roca. ¿Te acordás quién es Roca? No, le dice ella, como hay un desconocimiento desde lo intelectual, pero un conocimiento que surge desde una cosa, desde otro lado, ¿me entendés? Es como, es difícil de explicarlo este libro, pero hay que A mí, atravesarlo, ¿no? sin haberlo leído, pero me gustó en la parte que dijiste que oficia como medium ella, ¿no? Entre lo Claro, sucedido. pasa una cosa rara. Después, bueno, hay un par de detalles que te podría decir para explicar eso, pero no quiero Lo vamos a spoilearlo dejar porque... ahí. Y después en otro momento la viene a visitar una compañera de la facultad y ella empieza a recitar y y hace un silencio y la compañera sigue y le dice, esto lo escribí yo, también seguía como, esto lo escribí, esto que me viene, que me aflora, lo escribí yo, y le dice, no, eso es La cautiva de Esteban Echeverría. Entonces, Vuelven los escritores esos. entonces hay ahí una intertextualidad con esta parte de la historia. Y como te decía, bueno, es su segunda novela y ella escribe más em, dramaturgia, digo, textos dramáticos. Y dice que el proceso de escritura de narrativa fue probar un taller de narrativa. Después sale esta maravilla. Pero en realidad es su primera novela, pero después se sigue escribiendo narrativa, digamos, pero ella estaba acostumbrada a escribir y probar los textos con los actores y que tengan como un feedback más, digamos, los textos pensarlos para la escena, entonces fue como todo un flash hacer un proceso de escritura distinto Mortal. y que dice que lo hizo en el contexto de la muerte de su padre en el 2015, 2014 2015, porque nada, necesitó como, se ve que había una cuestión de la escritura y la soledad que le fue más afín y entonces se encontró con la narrativa. Impecable descripción de La estirpe de Carla Maliandi. Espectacular Bueno, la para poder súper leerla. recomendamos. Yo te digo, la leí en el fin de semana, no la podía soltar. Qué bueno. Yo hago un salto un poco Salto. de acá de este libro que me parece maravilloso, seguramente lo vamos a buscar para leerlo, pero tiene que ver con una pregunta personal. Ayer venía caminando por el medio de la meseta, por el Lepá, pescando con mi niña, y me recuerda que yo le había dicho que íbamos a ir a lo de Daniela de la Bruna, a Caleidoscópica, a buscar unos libros. Y yo le dije, tenés razón, en el medio de la meseta, tenés razón. Te pregunto porque la otra vez vi. Qué buena Hay. pregunta, María. Qué buena pregunta. ¿Hay libros en Caleidoscópica para niñez? Tenemos algunas cosas para Ujú. las infancias, ¿Infancias? algunos cuentos. Tengo un par de libros de cuentos muy interesantes y tengo varias cosas como que están vinculadas con la ESI, por ejemplo. Buenísimo. Así que sí, tengo algunas propuestas para infancias ahí. Me encuentran en las redes. ¿Cómo En encontramos? Instagram, caleidoscópica, _palabra imagen. Y si no, en Facebook.
Caleidoscópica Librería, y ahí está mi teléfono y me consiguen más rápido por WhatsApp porque no estoy entrando todo el tiempo a redes porque tengo 87 años y no puedo estar en 3 cosas a la vez. Entonces, para eso, viste, siempre en todas las portadas de mis redes dicen, arreglamos por WhatsApp. Gracias, Dani, como siempre. Bueno, gracias a ustedes, un placer. Daniela de la Bruna aquí, Caleidoscópica en Radio Nacional Esquel, La Aristocracia.